¿Qué tal? Hoy vamos a estudiar el circuito NOT TTL, Transistor Logic. Estudiaremos su operación para una entrada de 1 lógico y por supuesto una salida de 0 lógico. Como sabemos, la entrada de 1 lógico es representada por 5 voltios en los circuitos TTL, la salida por 0.3 voltios aproximadamente, claro, y la alimentación de este tipo de circuitos suele ser de 5 voltios. Pues bien, comencemos por el primer transistor. En la base del primer transistor veremos que no podrían llegar a este punto más de 5 voltios por nada. De hecho, en un caso ideal llegarían 5 voltios. Sin embargo, habría una caída potencial en la resistencia. Dado esto, podríamos ver que existe una diferencia de potencial de 0 voltios respecto al emisor. Entonces, esta juntura emisor-base no conduciría corriente. Veamos por el otro lado que la juntura colector-emisor podría conducir corriente. Pero analicemos desde abajo. En este punto, por supuesto, sabemos que la tensión es de 0 voltios, claro, porque estamos conectados a tierra. Para que este transistor pueda conducir corriente, tendría que suceder que en la base existe una tensión de 0.7 voltios aproximadamente. Dado esto, el transistor conduce. Para que esto sea posible, tendríamos que recibir corriente de algún lugar. Y este transistor tendría que también estar activo. Entonces tendría que tener una tensión de aproximadamente 1.4 voltios. Al ser así, este transistor podría conducir corriente. Y siguiendo la misma línea, en el siguiente transistor tendríamos que esperar una tensión de 2.1 voltios, lo cual nos confirma que la juntura base emisor de este transistor está en corte, dado que la tensión de la base es menor que la tensión del emisor, y dado que es un transistor NPN, tendríamos una mayor tensión en la parte N que en la parte P, por lo tanto sería como un diodo en inversa. Sin embargo, dadas estas condiciones, podría pasar corriente de base a colector. Cumpliéndose todas estas condiciones, podríamos encontrar una corriente a la salida del último transistor. Entonces este transistor estaría en saturación, otorgándole al colector una tensión de aproximadamente 0.3 voltios, lo cual equivale a un 0 lógico. Pero veamos qué pasa en la parte de arriba del circuito y veamos si no compromete a la salida de nuestro operador lógico. Veamos primero en este diodo. Si es que este diodo estuviera polarizado en directa, en este punto la tensión tendría que ser necesariamente, aproximadamente de 1 voltio. Para que haya corriente pasando por ese diodo, el transistor encima de él tendría que conducir. Por lo tanto, en su base tendríamos que tener una tensión de aproximadamente 1.4 voltios. Pero en el transistor de acá podemos ver que en el emisor, habiendo una tensión de aproximadamente 0.7 voltios, no podríamos encontrar en el colector más de quizá 1 voltio, dado que este transistor conduce y está en saturación, y la tensión colector-emisor en la región de saturación suele ser muy pequeña. Entonces, digamos que exista 1 voltio. De esta manera sería imposible que este transistor pueda conducir, quedando en corte, y digamos podríamos ignorar esta parte del circuito que ya no nos comprometería a la salida. Analicemos en conclusión la salida. Tendríamos que el último transistor estaría en saturación, por lo tanto habría una tensión base emisor de 0.7 voltios aproximadamente, habría una corriente. Y al estar en saturación, todo lo que toque el colector estará prácticamente cortocircuitado con tierra. Prácticamente digo, porque son 0.3 voltios, lo cual es muy poquito. Entonces a la salida tendríamos lo que es un 0 lógico, demostrando así la operación de este circuito NOT para una entrada de 1 lógico
y una salida de cero lógico.